podemos dar el pase. Entonces, no sé si el doctor Joaquín Sedano se encuentra conectado con nosotros. ¿Sí? Podríamos dar el pase. Sí. Muy bien, tardes. Doctor. Muy buenas tardes. Entonces, podemos empezar con usted. Por supuesto, muchísimas gracias. A usted, doctor. Adelante, por favor. Más bien, déjeme presentarlo. Sí, claro. Sí, que usted va a dar justamente su conferencia. Su ponencia es, invitamos al doctor Joaquín Sedano para que pueda exponer su ponencia titulada Protección de Datos de la Infancia en México. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Qué amable. Lamentablemente no hemos podido escuchar de primera instancia a mi querido amigo el doctor Richard Aguilar, quien le tocaba pues iniciar precisamente con esta temática, pero que pues bueno, no estamos exentos de las problemáticas a veces de conexión, ¿no? Afortunadamente estamos preparados para ello, así es de que si me lo permiten, pues quisiera yo iniciar dando los agradecimientos debidos a las entidades organizadoras de este Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, precisamente a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y desde luego al Instituto de Familia que coordinan este evento, en las personas de la doctora Olga María Castro, a quien saludo esta tarde, y por supuesto al doctor Mario Romero, que es decano de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Por supuesto, también agradecer pues el apoyo, ¿verdad?, que brinda la Universidad de Barcelona a través del Máster en Derecho de Familia e Infancia, del cual tengo el honor de formar parte del claustro de profesores, como ya lo comentaban hace un momento, y desde luego también mi agradecimiento para DIA, que es la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, con sede en Barcelona, que coordina precisamente los congresos mundiales por los derechos de la infancia y la adolescencia, el próximo, el 9º, a realizarse en Córdoba, Argentina, esperando que sea precisamente este año, ya que seguramente, como lo comentó el doctor Carlos Villagrasa, pues la cuestión de la pandemia nos ha obligado a irlo postergando, pero que tenemos mucha esperanza de que se pueda dar en este año y si no a principios del próximo. Bien, esto me lleva también, desde luego, a hacer una mención especial y mi agradecimiento para el doctor Carlos Villagrasa Alcaide, quien coordina y preside los congresos mundiales, pero más allá de toda esta dinámica titánica que realiza, pues el que nos permita reunirnos, ¿verdad? Porque esta es una reunión de amigos. He escuchado por vía Facebook Live al doctor Domingo Bello, a la doctora Shetina, a la doctora Inmaculada, y desde luego es grato ver a personas que conocemos y con las que hemos tenido oportunidad de compartir en otros eventos. También, por supuesto, agradecer a quienes me acompañan en la mesa, al doctor Richard Aguilar, gran amigo mío, con quien he tenido oportunidad de compartir espacio, no solamente en Perú, en España también, en el Ilustre Colegio de la Abogacía, y por supuesto a la doctora Alejandra Quintana, a quien no tenía el gusto de conocer, pero a quien saludo esta tarde. Bien, dados los agradecimientos, y si me lo permiten, paso a la ponencia, que desde luego en los pocos minutos que nos quedan trataré de ser preciso en lo que se tiene que decir. Bien, el tema de la protección de datos de la infancia en México, o protección de datos de niñas, niños, adolescentes, en realidad nos obliga a realizar una primera reflexión. Fíjense que yo creo que si hay algo que nos sirve de parámetro precisamente para dilucidar cuál es el estado que guarda un derecho dentro de una región o un país determinado, pues es el cómo se encuentran los derechos de los adultos. Y desde luego el derecho de protección de datos, siendo un derecho de los adultos, podríamos decir que en realidad no solamente en México, sino en América Latina en términos generales, pareciera que no hemos logrado potencializar ese derecho. Y digo que sirve como parámetro porque entonces viene el segundo momento, que habría que visualizar precisamente cómo se encuentra este derecho de protección de datos con relación a los niños, niñas y adolescentes. Y si para los adultos es mala la perspectiva, para los niños es peor.
por aquello de lo que la Corte Mexicana ha denominado categorías sospechosas, o bien aquellos puntos que tienen que ver con la interseccionalidad y que aumentan el grado de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Así es de que el panorama de entrada no es bastante halagüeño, no es bueno realmente en el caso de México, pero debemos reconocer que estamos en la dinámica de implementar pues todas las normativas posibles, de perfeccionarlas y de crear las instituciones necesarias precisamente para lograr una efectiva protección de este derecho, que es el de la protección de datos personales. Así es de que a manera de introducción creo que esto no sirve de parámetro, pero sin embargo voy a platicarles rápidamente cuál es la situación que guarda mi país en cuanto a la temática. Para contextualizar, me gustaría señalar que México tiene una población de 126 millones de personas, residiendo, por supuesto, en territorio nacional, porque toda la gente que ha emigrado, que se encuentra en otros países, se estima que son 140 millones de mexicanos. Pero bueno, partamos de que son 126 millones. De estos 126 millones, el INEGI detectó en 2015 que el 57.4% se declaró usuario de Internet, es decir, tiene acceso a las redes. Esto, desde luego, implica por ahí de unos 70 y tantos millones de personas en México que tienen acceso a Internet, aunque no de manera continua. Yo deduzco que actualmente debe ser más debido a la problemática que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Pero en términos generales, más del 50% tiene acceso. Ahora, por cuanto se refiere a niñas, niños y adolescentes, México tiene una población de entre 0 y 17 años de 38.5 millones. Esto, desde luego, es un número descomunal, sobre todo si pensamos que, por ejemplo, en España, el número de habitantes alcanza 50 millones en promedio y muy probablemente, no quisiera yo estar en un error, pero estoy seguro que este número rebasa la población que tiene el Perú. Es decir, nosotros tenemos toda una población de un país nada más en niños, así es de que esto ya nos va dando un panorama de la dificultad de controlar no solamente el derecho de protección de datos, sino muchos otros más. Ahora, de estos niños mexicanos de entre 6 y 17 años, que son los que accesan normalmente a Internet, digamos que el 34% de los 38 millones son precisamente internautas, lo cual también es un número bastante elevado y que se cuenta por millones. De ese 34%, el 16% son niños, es decir, entre los 6 y los 11 años, y el 18% son adolescentes entre 12 y 17. Además, debo decir que en términos generales, el 51% son niñas y el 49% son niños. Todos ellos se declaran asiduos al Internet en un porcentaje que rebasa el 50% en niños y que rebasa el 85% en adolescentes. Así es de que, en realidad, nuestros niños en México están muy inmersos en la dinámica del uso de Internet y de redes sociales y demás, máxime ahora con la condición en que nos encontramos. Dado este contexto, no es difícil suponer que desde luego la dificultad es mucha para alcanzar a proteger a todas estas personas. Por supuesto, debo decir que no obstante estos datos que he utilizado para contextualizar, México ha entrado en la dinámica que todo el mundo realmente a proteger este derecho, no solamente de protección de datos, sino de acceso a la información, creando pues distintas normativas, ¿verdad? Y creando distintas instituciones que es importante también mencionar. México, por ejemplo, desde el 2017 empieza a crear este tipo de normativas de protección de datos y con ello crea varios institutos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se conoce como INAI, y que realiza una función importante dentro de esta dinámica, ya que no solamente conoce de aquellas quejas o denuncias que se dan respecto a la falta de protección de datos, sino que de manera coordinada con el Consejo Nacional
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, impulsan, por ejemplo, la creación de diplomados o de informaciones interesantes como licenciaturas, maestrías incluso. Ha creado documentos como un cuento para niños que se llama Ina y el Cuervo de Nunca Jamás, donde advierte sobre esta problemática de la violación de datos personales, concursos de dibujo para menores de edad, sobre cómo me cuido en la red. Entonces realiza actividades importantes, además de la que le es inherente por su naturaleza. Pero también contamos con una policía cibernética preventiva de ciberdelincuencia, que no solamente se dedica al rastreo, digamos, de sitios donde se generan estas problemáticas, sino que brinda charlas escolares y desde luego detecta que las principales conductas que se persiguen en México son sobre sexting, grooming y ciberbullying, que creo que también es la generalidad en América Latina. Respecto a las leyes, pues la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, habla precisamente del acceso a la información, y el artículo 16 nos habla precisamente de la protección de los datos personales y de los derechos ARCO también conocidos. Contamos con una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y una no menos importante, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 76 nos habla precisamente de que el niño tiene derecho a una intimidad individual y familiar, de que tiene derecho a la protección de datos, pero sobre todo debo resaltar, para ir terminando, que establece la obligación de los padres, los tutores o cuidadores para que orienten, guíen, supervisen e incluso restrinjan el acceso de los menores a Internet. De tal forma, pues, que lo que podríamos comentar, ya para concluir, en consonancia, por ejemplo, con la observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño, es que la protección de datos personales, desde luego, es obligación del Estado, porque es una obligación, desde luego, convencional, una vez que ha formado parte de la Convención de los Derechos del Niño. Pero hay otros elementos u otros personajes que destaca la observación general. Por ejemplo, todas aquellas empresas que brindan servicios de Internet, que deben, desde luego, ser muy cuidadosos en qué tipo de sitios, los que manejan servidores, qué tipo de sitios son los que administran, y de tal forma, pues, que es una labor conjunta, no solamente Estado, insisto, sino aquellas empresas que brindan servicios de Internet. Por supuesto, la participación de los padres es fundamental. No podemos seguir pretextando que por no ser nativos digitales, pues no entendemos lo que pasa en estas dinámicas de Internet. Precisamente la observación general 25 hace hincapié en que es necesaria la alfabetización digital, y obviamente esto involucra no solamente a los niños, sino también a los padres. Y por último, también la observación general hace un muy puntual seguimiento de lo que está pasando en todo el mundo, y que es la educación a través pues de la vía digital, donde los maestros también juegan un papel importante. Los maestros también deben tener capacidad para formarse en este rubro y aportar algo positivo en la construcción de este derecho de protección de datos personales, que sin duda está muy lejos todavía de ser realidad, no solamente en México, sino yo creo que en todas partes del mundo, pero que estoy seguro que con la buena disposición de todas las partes lograremos avanzar. Y desde luego potencializando este tipo de eventos donde tenemos oportunidad de externar ideas y donde surgen nuevas ideas precisamente para hacer una realidad aquello de que el niño es un verdadero sujeto de derecho y no un objeto nada más. Les agradezco mucho, excelente tarde. Agradecemos al doctor Joaquín Sedano por su interesante exposición.